noches, qué gusto poder compartir con ustedes en este espacio que es creado para el análisis de las noticias destacadas. El tema electoral, sin duda alguna, nos ha dado mucho de qué hablar y continuaremos hasta que sepamos finalmente quién será el presidente o presidente, en este caso, de la República y, por supuesto, quién acompañará en la presidencia. Vamos a conocer en el análisis de esta noche la oficialización de datos del Tribunal Supremo Electoral y otros temas también relacionados junto a Fernando Preda. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sandy? Muy buenas noches. Amigos y amigas televidentes, por supuesto hago mías las palabras de Sandy Monroy. Tenemos un completo análisis de lo que está aconteciendo en nuestra Guatemala precisamente en este momento. Muy importante que usted nos acompañe a lo largo de esta hora y también vamos a informarle qué está sucediendo en el mundo. ¿No es así, Sandy? Así es, Andrés Estrada es el encargado de mantenernos al tanto de lo que pasa a nivel internacional. Le damos la bienvenida. Buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, Fernando. Gusto estar con ustedes. Y sí, hay mucha información a nivel internacional. El G7, el grupo de los 7 países más poderosos del mundo, le dieron su apoyo a Ucrania y dice que le van a dar apoyo a Ucrania militar, pero ese ingreso de Ucrania hacia la OTAN todavía está en pendiente. Y también vamos a hablar sobre México, donde se han visto recientemente muchos ataques en contra y ataques con explosivos en contra de las fuerzas policiales, así que es algo que también ha llamado la atención, esos ataques por parte de grupos del narcotráfico en contra de agentes policiales. Así que tenemos muchísima información para usted. Bienvenido, comenzamos. Escuela cerrada por extorsión. Le presentamos el dramático caso que ocurre en la zona 6 capitalina. También pagarán el bono 14. Ministerio de Finanzas detalla el monto que destinará para el pago a los trabajadores del Estado. Tribunal Supremo Electoral confirma resultados. Oficializa que el partido Unidad Nacional de la Esperanza y el Movimiento Semilla van a segunda vuelta. Repetirán elecciones en 5 municipios. Magistrados del DSE detallaron los lugares y las razones por las que se tomó la decisión. Maestros de una escuela ubicada en la zona 6 capitalina han cancelado las clases presenciales por amenazas de extorsión. Estudiantes de la Escuela Oficial Urbana Mixta Carlos Benjamín Pais Ayala, ubicada en la zona 6 capitalina, cumplirán un mes de no recibir clases presenciales debido a que docentes han recibido amenazas de extorsión. Por medio de un comunicado, la dirección señaló lo siguiente: señores padres de familia, queremos expresar nuestra preocupación debido a la situación de extorsión que se está viviendo en la escuela. Nuestras autoridades educativas nos tienen a la espera desde el 9 de junio para informarles a ustedes por medio de una reunión sobre la realidad que los maestros estamos viviendo, en donde nuestras vidas y las de sus hijos e hijas pueden ser vulnerables a las amenazas de muerte. Es que de acuerdo con lo que menciona este comunicado que está dirigido a los padres de familia, debido a una situación de extorsión, ellos han tenido que trabajar con los alumnos a distancia. Es por eso que ahora nos hemos trasladado a las afueras de esta escuela para poder corroborar cuál es la situación que se vive, en donde se encuentra ubicada esta escuela y en donde hemos intentado contactar a alguien. Sin embargo, ante esta situación no hay presencia de maestros ni de estudiantes ni de persona alguna a lo interno de este lugar. Este equipo de reporteros buscó la postura del Ministerio de Educación a través de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Norte. Sin embargo, señalaron que la directora podría fijar su postura la próxima semana. Algunos padres de familia han manifestado su descontento por medio de las redes sociales, solicitando información para recoger la papelería de sus hijos y trasladarlos a otros establecimientos, no solo por las amenazas de extorsión, sino también por la pérdida de días de clases, pues según el comunicado, tampoco han entregado guías de estudio. Y el Ministerio de Finanzas Públicas dio a conocer el monto de los recursos que serán destinados para el pago del bono 14 para el personal de la Administración Central. Se destinarán 1.986.93 millones de quetzales para el pago del bono 14 al personal de los distintos ministerios y secretarías. El informe de la cartera del Tesoro establece que los 4 ministerios con mayor peso son Ministerio de Educación con 984.7 millones de quetzales, Gobernación con 217.3 millones, Defensa con 118.9 millones, Salud
con 176.2 millones. Por aparte, en el caso de las clases pasivas, se destinarán 373.1 millones de quetzales. Vamos con los sucesos que marcaron la jornada, porque las fuerzas de seguridad informaron que desde las 6 de la mañana de este miércoles, agentes de las diferentes unidades especializadas de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público ingresaron a la granja modelo de rehabilitación penal Cantel en Quetzaltenango para llevar a cabo una requisa. Según detallaron las autoridades, estas acciones se coordinaron con el sistema penitenciario en busca de localizar ilícitos que los privados de libertad podrían tener en su poder, como por ejemplo teléfonos celulares, los cuales son utilizados para la coordinación del cobro de extorsiones desde la prisión, sobre todo en esta temporada donde se exige el pago del bono 14 a transportistas y a comerciantes. Estas acciones también buscan localizar todo tipo de ilícitos como armas de fuego, arma blanca, objetos punzocortante, entre otros. Y de esta manera entonces las autoridades iniciaron con este proceso para desarticular este tipo de operativos en los distintos centros carcelarios del país para mantener el control y combatir el flagelo de las extorsiones y asesinatos liderados por varios reos. A tempranas horas de este miércoles, automovilistas y transeúntes que pasaban sobre la 8ª avenida entre la 9ª y 10ª calle, justamente en un costado donde se encuentra el ingreso al Congreso de la República, localizaron a una persona aparentemente fallecida. Socorristas acudieron de inmediato al lugar y constataron que efectivamente la víctima ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento se desconocen las causas puntuales del deceso. Sin embargo, los socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes, quienes trasladaron el cuerpo hacia la morgue del INASIF para la necropsia de ley, donde determinarán la identidad y la causa de muerte. Se presume que el ahora fallecido podría tratarse de un hombre que vivía en situación de calle, hipótesis que tendrá que aclararse por parte de autoridades a través de las investigaciones correspondientes. Además, el cadáver no presentaba señales visibles de violencia. Y un robo quedó grabado en una cámara de seguridad en un lugar de la zona 2 capitalina. La delincuencia es un flagelo que continúa afectando a los guatemaltecos. Esta vez, una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un hombre roba una motocicleta con la ayuda de su cómplice. Todo transcurría con normalidad sobre la 6ª avenida y 5ª calle de la zona 2 capitalina, frente al Parque Morazán. En la escena se observa un motociclista y un cuidacarros. Pasan los minutos y el sujeto... Vamos con noticias judiciales. En el juicio del caso Cumbre de Alaska, las juezas continúan escuchando las declaraciones de testigos que estuvieron en el hecho ese día. En esta carpeta judicial son juzgados 8 soldados y un coronel del Ejército de Guatemala por el delito de homicidio en estado de emoción violenta. Según la investigación y acusación del Ministerio Público, el 4 de octubre del 2012, durante una manifestación en el kilómetro 170, ruta interamericana, los soldados accionaron sus armas de fuego, dejando como saldo 6 fallecidos y varios heridos. Un testigo propuesto por la Fiscalía narró que mientras manifestaban les lanzaron gas lacrimógeno. Esto afectó a personas adultas, menores de edad y mujeres embarazadas. En ese momento, nosotros como autoridades gritamos, levantamos nuestra vara, por favor no disparen, no tiren bombas de gas, por favor queremos hacer diálogo con ustedes, no queremos problema porque... Número 1, hay gentes de adulto, ya de tercera edad, hay niños, ¿verdad? Incluso, Dios es testigo, yo porque soy autoridad y soy hombre grande, incluso hay mujeres embarazadas. Por varias acciones legales de la pandemia de la COVID-19, el juicio inició 10 años después del hecho criminal que se registró el 4 de octubre del 2012. Este debate oral y público es desarrollado por las juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B en el 15 nivel de la Torre de Tribunales.
El Ministerio Público, a través de la FESI, informó que hace unos momentos un juzgado emitió una orden para suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla. En un nuevo caso de corrupción e impunidad denominado Corrupción Semilla, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla. En mayo de 2022, un ciudadano denunció haber sido adherido ilegalmente al Movimiento Semilla, por lo que, al realizarse la prueba científica por el INACIP, concluyó que la firma y letra fueron falsificados. Existen indicios que posiblemente más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla, falsificándoles su letra y firma. Además, la firma y huella de una persona le fue puesta a varios ciudadanos y la investigación de la FESI estableció que fueron inscritos 12 personas fallecidas. Existen firmas sin nombres y hojas alteradas. En su defensa, el partido Semilla, a través de su secretario general y presidenciable Bernardo Arévalo, denunció a Jaime Gabriel Gudiel Arias y presentó una copia del documento de adhesión masiva firmado entre el Movimiento Semilla por Samuel Pérez y Alberto Sánchez con el equipo de adhesión de Iliana y Ashley Gudiel, por medio del cual el Movimiento Semilla pagó 7 quetzales por firma recolectada, por lo que, multiplicado por más de 25.000 firmas que necesitaba el Movimiento Semilla para constituirse como partido político, suman la cantidad aproximada de 175.000 quetzales, desconociendo su fuente de financiamiento, lo que daría lugar a la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos. Estos hechos fueron puestos de conocimiento por la FESI al Tribunal Supremo Electoral en el mes de mayo del presente año. La Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes en contra de todas aquellas personas que tuvieron participación en estos hechos notoriamente ilegales, garantizando en todo momento el estricto cumplimiento de la ley. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral brindaron una conferencia de prensa para oficializar los resultados de la primera vuelta electoral realizada el pasado 25 de junio. A lo que estábamos esperando hace bastantes días, que es la oficialización de los resultados oficiales de binomio presidencial. En vista de que, como todos tienen conocimiento, la Corte Suprema de Justicia admitió los informes que fueron solicitados y declaró, tal y como nosotros lo habíamos solicitado, que habíamos cumplido con el requerimiento que en su momento y oportunidad hizo la Corte Suprema de Justicia. Siendo así, fue tomada en cuenta la solicitud de que se diera por cumplido lo solicitado y entonces ya no tenemos ningún contratiempo más que lo que estábamos trabajando y haber conocido las más de 341 nulidades que ya resolvimos y todo lo demás que se tuvo que trabajar en el Tribunal Supremo Electoral para poder llegar a este momento. Seguido se procedió con la lectura del acuerdo 1328-2023. Considerando que luego de celebrado el proceso electoral en la fecha antes indicada, las juntas electorales departamentales, Junta de Distrito Central y Junta Electoral de Voto en el Extranjero, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con la participación de los respectivos fiscales de las organizaciones políticas, celebraron las audiencias de revisión de escrutinios, constando dicho acto en las actas de revisión final de escrutinios, documento número 8, contentivas además de los resultados oficiales de la elección de presidente y vicepresidente de la República en su respectiva jurisdicción. Considerando que el Tribunal Supremo Electoral le compete resolver en única instancia la elección presidencial según se define en primera o segunda elección, pronunciándose en primer término sobre nulidades de votación si las hubiere, y siendo que no existe nulidad pendiente de resolver que impida la prosecución del proceso electoral y que de acuerdo a los resultados obtenidos en la primera elección, ninguna de las organizaciones políticas que postularon planilla presidencial obtuvo la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos válidos emitidos,
de conformidad con el calendario electoral, debe llevarse a cabo la segunda elección prevista en el decreto de convocatoria número 1-2023, el 20 de agosto del año en curso, con la participación de las dos planillas de candidatos a presidente y vicepresidente de la República, que alcanzaron la mayor cantidad de votos en los primeros comicios. Con base en lo considerado, artículo citado y en lo que para el efecto preceptúan los artículos 1, 121, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 144, 193, 196, 199, 200, 201 y 209 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente y sus reformas, 121 del reglamento de dicha ley y Decreto 1-2023 dictado por este tribunal, acuerda. Artículo primero. Declarar la validez de la elección presidencial de presidente y vicepresidente de la República realizada el día 25 de junio de 2023 conforme a los resultados obtenidos que a continuación se indican. Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, 888.924 votos. Movimiento Semilla, 653.486 votos. Vamos por una Guatemala diferente, vamos 436.918 votos. Visión con Valores, Viva, 397.469 votos. Artículo segundo. En vista que ninguna de las organizaciones políticas que postularon planilla presidencial obtuvo la mayoría absoluta, se procede a la celebración de la segunda elección presidencial el domingo 20 de agosto de 2023, con la participación de las planillas de los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, integrada por Sandra Julieta Torres Casanova para presidente de la República y Romeo Estuardo Guerra Lemus para vicepresidente, y Movimiento Semilla, integrada por César Bernardo Arévalo de León para presidente de la República y Karin Larisa Herrera Aguilar para vicepresidente. Artículo tercero, el presente acuerdo entra en vigor inmediatamente y deberá publicarse en el Diario Oficial. Muy bien, esta era una de las noticias que estábamos esperando durante el día y durante varios días. De hecho, ayer hablábamos un poco sobre este proceso, la oficialización de los datos que se iba a realizar hoy como parte del proceso ya de preparación incluso para la segunda vuelta electoral, donde el Tribunal Supremo Electoral ha indicado que luego de los escrutinios que se llevaron a cabo, las revisiones de los actos, de las actas, pues se logra determinar entonces quiénes son los dos binomios que pasan al balotaje este 20 de agosto para las elecciones generales, siendo Sandra Torres y Bernardo Arévalo los que oficializa el Tribunal Supremo Electoral por la cantidad de votos obtenidos. Sí, definitivamente era la noticia que el pueblo de Guatemala estaba pues al pendiente, estaba queriendo conocer, y pues se da esta oficialización de estos datos tan importantes para que cada uno de los que estábamos al hilo pendientes de ver qué era lo que iba a acontecer con este tema, pues la tranquilidad de ya escuchar esa oficialización. ¿Qué sucede con esto? Conlleva una serie de aspectos jurídicos que son muy importantes de mencionar. El primero es, por supuesto, que el ente electoral, a cargo de todo este espectro jurídico en materia de elecciones dentro de la República de Guatemala, como lo es el TSE, cumple con esa función. Para algunos, un tanto atrasado, para otros hay lógica en que se metió a resolver esa cantidad de recursos de nulidad, que de verdad, más de 340 recursos, te puedes imaginar eso. Entonces, con eso llega a una finalización en materia de todas esas pretensiones procesales que se le plantearon y por supuesto resolverlas conforme a derecho. Se da entonces la oficialización, ya se sabe que los dos binomios automáticamente están ya dentro de la contienda y les asiste todo el esquema de la ley guatemalteca para que, número uno, puedan empezar a hacer la campaña electoral. O sea, es inmediato, ya hoy, ahorita en la noche pueden estar empezando con sus mensajes y convenciendo al electorado. Dos, que por supuesto la aplicación de la ley electoral y de partidos políticos tenemos que entenderla desde su única perspectiva, y es que tiene rango constitucional. Y cuando hablamos de una ley de rango constitucional, estamos hablando de una superioridad ante cualquiera de las leyes ordinarias que pertenecen a nuestro esquema jurídico. Por ahí hay que entender qué significa el tema de la aplicación de cada uno de los
espacios, etapas, procedimientos, conferencias de prensa, atribuciones del Tribunal Supremo Electoral, el trabajo en general del registro de ciudadanos, etcétera. Todo se enmarca dentro de una ley que tiene rango constitucional. Lo hemos explicado en varias ocasiones acá. Hay una pirámide de un jurista muy reconocido en el ámbito de los abogados, Hans Kelsen, y él pues da esta explicación visual muy sencilla de entender. Constitución y convenios y tratados ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos humanos en la cúspide de esa pirámide. Por debajo viene ya todo el esquema de todas las demás leyes. Pero en el segundo lugar, abajo de la Constitución, leyes de rango constitucional. Así es. ¿Cuáles son estas? Ley electoral y de partidos políticos, ley de amparo, ¿verdad? Estamos hablando de la ley de orden público y todos estos esquemas que al final de cuentas lo que enfocan es entender cuál es la importancia, el impacto dentro de un Estado de este tipo de leyes que son incluso en su momento nacen a la vida jurídica porque la misma Constitución, la misma Carta Magna les da esa categoría. Entonces, hoy conocemos ya los resultados, vamos a estar de lleno escuchando los mensajes de los dos binomios para que el electorado podamos definir por quién nos vamos y a quién le damos nuestro voto. Exactamente. Sabemos que estos datos que se han oficializado por parte del Tribunal Supremo Electoral, aunque pues ya se conocía realmente el resultado, ya se había indicado cuál había sido la conclusión de la revisión de los escrutinios, pero faltaba, ¿no?, que se pudiera hacer el anuncio por parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por medio, de hecho, de un acuerdo también, que este resultado que ustedes han podido escuchar está ya en ley, ¿no?, que ya se ha determinado de esta forma. Y es un proceso oficial, quedó entonces así regulado, porque es parte del procedimiento que se debe llevar a cabo en una elección para poder concluir así con la primera vuelta. Recordemos también que se concluyeron otros procesos como elección de diputados, elección de algunas corporaciones municipales, a excepción de algunos municipios que más adelante vamos a estar hablando, donde se van a repetir los procesos porque por incidentes y por diferentes situaciones no se llevaron a cabo las elecciones. Claro. Vamos a ir con unos datos para poder ampliarle a usted el análisis que hoy le estamos presentando. Hay que tomar en cuenta que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral oficializaron estos resultados de la primera vuelta del 25 de junio. En el acuerdo se detalló la cantidad de votos obtenidos por los partidos políticos. Preste atención porque la UNE obtuvo 888.924 votos. El Movimiento Semilla, 653.486 votos. Los siguientes partidos con más votos fueron Vamos en tercer lugar, Viva en cuarto, Cabal en quinto y Valor Unionista en sexto lugar. Estos fueron entonces la forma en la que quedaron distribuidos los votos. Y con estos resultados se oficializa que los binomios de la UNE y del Movimiento Semilla serán los que buscarán la presidencia en la segunda vuelta que se desarrollará el próximo domingo 20 de agosto. Además, de forma inmediata, ya pueden iniciar la campaña electoral ambos partidos hasta 36 horas antes del balotaje. Ya tienen entonces la autorización para no tener ningún tipo de sanciones, para llamar al voto a los electores y de esta manera también pues poderse pronunciar, poderse proyectar y poder convencer a las personas para que confíen en ellos con su voto este 20 de agosto para llegar a la presidencia de la República. Sí, creo que lo que estás comentando es algo que todos los guatemaltecos necesitábamos escuchar. Sí. Vamos a una segunda vuelta electoral. La fecha no varía, 20 de agosto. Ese domingo usted tendrá total cobertura por parte de TN23 y por supuesto Sandy y su servidor estaremos en ese análisis de lo que acontezca con todo este tema tan importante para la democracia de nuestro país y obviamente esto da ese sustento y debe dar también la tranquilidad a toda la ciudadanía para pues no estar ya pensando en aspectos que puedan ir en detrimento de la paz social, de ese bien común que es lo que debe prevalecer dentro del Estado de Guatemala. Y a manera de conclusión también recordemos que el Tribunal Supremo Electoral es el ente encargado de velar por la democracia y del desarrollo de todo este proceso y hasta el momento esto es lo que se ha oficializado por parte de ellos.
cualquier situación que pueda irse variando, tendrá que ser el tribunal el que indique qué procedería y qué pasaría, pero de momento lo que el tribunal ha indicado es que estos dos binomios presidenciales van a segunda vuelta. Así es, Sandy Monroy. Vamos a ir a la pausa, regresamos enseguida hablando sobre los municipios que repetirán elección. Ya volvemos. Vamos a informar los municipios donde debemos hacer nueva convocatoria a elecciones de gobierno local que no se realizaron o fueron suspendidas por los acontecimientos que son de todos conocidos. En este caso, para el departamento de Guatemala es el municipio de San José del Golfo, donde la elección no pudo llevarse a cabo. Y para el caso de Retauleu, San Martín, Zapotitlán, donde también se había iniciado la elección, pero debió suspenderse por razones de fuerza mayor. Y por otro lado, están los siguientes municipios donde por haberse declarado con lugar la nulidad especial, se van a repetir las elecciones, que son para el departamento de Chimaltenango, el municipio de Yepocapa. Para el departamento de Suchitepeques, el municipio de San Pablo, Jocopilas. Para el departamento del Quiché, el municipio de San Bartolomé, Jocotenango. Esa sería la totalidad, que son 5 lugares donde se va a tener que repetir la elección para gobierno local. Bueno, hablemos entonces sobre estas elecciones municipales. Sabemos entonces que se han oficializado cuáles serán las áreas donde se llevarán a cabo nuevamente las elecciones municipales para poder de esta manera finalizar con el proceso, ¿no? Esperamos de verdad que en esta ocasión sí se puedan llevar a cabo, que existan las condiciones y sobre todo que se respete la voluntad del pueblo, que puede ser que hay personas y grupos que tengan sus preferidos, pero también debemos de saber que la población tiene el derecho a elegir y en un proceso democrático se da eso, ¿no? Tiene que haber al final el respeto de la voluntad y sobre todo también saber perder en ocasiones, ¿no? Entonces va a ser muy importante conocer cuál será el plan de seguridad que se va a tener en estos municipios, donde se tienen que ir reforzando y no descuidar otros también, porque en este país ya no sabemos qué puede suceder realmente y esto nos lo demostró la primera vuelta, claro, con municipios sorpresa que incluso están en estas repeticiones de elecciones municipales, Fernando. Totalmente de acuerdo contigo, Sandy. Mira, aquí el tema de la conflictividad en general, porque cuando hablamos de la conflictividad es un tema macro que abarca una diversidad de aspectos que de verdad hace que nuestro país sea muy complejo de manejar administrativa y políticamente. Si pudiéramos aquí enumerar qué temas son los que generan conflictividad, creo que en menos de un minuto tenemos fácil 20 indicadores, ¿verdad?, para poder desglosarlos y analizarlos. Sin embargo, el tema electoral, al no ser excepción en este espectro de la conflictividad del país, tiene muchas aristas que deben analizarse. La primera, te diría, es en la primera hoja de ruta se establecieron puntos que estratégicamente se había tenido históricamente como pues esos polvorines que solo necesitaban un chispazo chiquito y ¡boom!, estallaba la conflictividad. Muchos de esos, tú bien lo has comentado ya en otros programas, no sucedió nada, tranquilidad total, una fiesta y todos en paz. Y lugares que ni nos imaginábamos desde la perspectiva periodística y desde el ángulo de la mesa interinstitucional, pues tampoco, y hoy son los que hay que estar cuidando. ¿Por qué? Porque definitivamente el primer rubro que tenemos que tomar en consideración es el resguardo de la vida de quienes están participando voluntariamente en las mesas receptoras de votos, de allí en las mesas a nivel departamental y a nivel municipal, estos grupos que al final de cuentas llegan a reunir a personas convencidas de ir y defender esa decisión popular
plasmada en una X en donde yo quiero que esa persona o que ese partido pues quede en mi comunidad. Pero si no queda, me encantó lo que dijiste. Debo al 100% tener la capacidad y madurez de saber perder. Mi grupo no fue el que convenció a la mayoría. El grupo en el que yo estuve trabajando el último año, año y pico, 2 años, 4 años, no logró realmente o reelegirse o quitar a la persona, hombre o mujer, que ya venía gobernando y que simplemente repite un nuevo periodo. Tenemos que ajustarnos a lo que la mayoría dijo. Usted puede alegar, tiene todo el derecho constitucional de hacerlo, es esa parte del esquema dogmático de nuestra Constitución. Puede tener usted todo el derecho y le asiste la Constitución Política de la República para que manifieste su descontento, pero dentro de los cánones del respeto a la ley. Y le recuerdo, ni usted ni nadie es superior a la ley. Y cuando la ley establece los mecanismos de relacionamiento entre seres humanos que pertenecen a una sociedad, todos debemos guardar ese respeto, no solo al derecho, a la ley per se, sino que a la autoridad que está allí para plasmar precisamente el cumplimiento a la ley. Si no le gusta, tiene derecho a que no le guste. Eso sí, le pido que se vaya acostumbrando a varios días sin que le pegue el sol, porque definitivamente usted tiene que pagarle al Estado su mala conducta de pretender estar por encima de la ley. 1 y 2, que vaya preparando esos ahorros, porque definitivamente su familia se va a ver afectada, porque usted no va a producir el dinero que le permite a su familia sostenerse. Entonces, resguardémonos como país, como ciudadanos, de estos actos que de verdad son insolentes, inmaduros y en contra de nuestro ordenamiento jurídico interno, porque ya no más. Guatemala ya no soporta más este tema. Definitivamente no. Y como ciudadanos responsables también tenemos que nosotros velar por el respeto y el cuidado de la democracia, ¿no? Totalmente, es nuestra obligación. Y es importante eso, destaco, Fernando, antes de pasar con unos datos, las consecuencias legales que puede traer para una persona estar involucrada en situaciones que puedan alterar el orden, ¿no? Sabemos que existen los delitos electorales que están muy bien tipificados y recordemos, en la primera vuelta electoral, en algunos lugares donde se presentaron incidentes, también hubo detenciones, personas que están llevando a cabo un proceso penal porque fueron detenidas. Es decir, no es de que yo voy a hacer esto, pero nadie se va a dar cuenta. No, realmente hay una investigación, hay casos que incluso están investigándose, en donde también no se descarta que puedan pasar otras repercusiones legales en contra de personas. Entonces, piénselo muy bien. En un momento de que usted se moleste, por ejemplo, y reaccione de una forma agresiva, compulsiva, puede tener serias consecuencias también en su futuro. Y yo voy a terminar con esto y rápido. Instar a las fuerzas de seguridad, porque representan al Estado, a que utilicen la coercibilidad en contra de quien no quiere respetar el Estado de Derecho. Así de simple. Sencillo. Quien no se quiera ajustar a la norma de la comunidad, que es vivir en paz, entonces tiene que venir la coercibilidad en su contra y que pague su consecuencia. Vamos a ir con una información agregada. Hay que tomar en cuenta entonces estos municipios en los cuales se van a repetir las elecciones. Se harán el 20 de agosto del presente año. Fueron por disturbios, específicamente en 2 municipios va a pasar esta situación. En San José del Golfo, en Guatemala, y en San Martín Zapotitlán, en Retaluleu. Estos son los 2 lugares donde se logró determinar de que no existieron las situaciones y bueno, los incidentes fueron a tal punto que no se pudo concluir con el proceso y por eso se van a repetir las elecciones de corporaciones municipales en la segunda vuelta el 20 de agosto. Mientras que en otros 3 municipios, en San Pedro Yepocapa, en Chimaltenango, San Pablo Jocopilas, Suchitepeques y San Bartolomé Jocotenango en Quiché. En estos lugares se repetirán porque se presentaron nulidad. Por este motivo fue entonces que determinó el Tribunal Supremo Electoral que se realizarán la repetición de las elecciones municipales. Estos son los 5 puntos entonces donde se van a llevar a cabo, 2 por temas de disturbios y 3 por recursos de nulidad que se plantearon y que se determinaron entonces que al final sí son procedentes. Para que ustedes sepan también y podamos distinguir, ¿no?, la situación. Es muy importante, pero aparte de esto recordemos, en los municipios donde se repitieron las elecciones,
en los municipios donde ni siquiera se logró concluir el proceso, ni siquiera se desarrolló el proceso. Qué lástima, la verdad, que haya pasado esto. Totalmente. Porque imagínate, pensamos en los disturbios, pensamos en las consecuencias, en la afectación para las personas, tanto directa como indirectamente. Imagínate estar tú en un municipio así donde tampoco tengas la oportunidad, imagínate, de haber podido elegir a quienes van a estar en el Congreso representándote. No pudieron elegir al final porque esas elecciones no se van a poder repetir. Entonces también veamos, si van a poder ahora participar para decidir quién de los 12 binomios presidenciales pueden llegar a la presidencia y quién va a ser su autoridad o su corporación municipal en este caso, va a ser la única elección en la que van a poder tener la oportunidad de participar. Y ojalá de verdad que la población pueda ir, porque también sabemos que el miedo de que, bueno, aquí pasó esto y yo mejor no voy, mejor me resguardo, también puede estar presente y esto también puede afectar en cuanto a la participación ciudadana. Mira, Sandy, yo quiero traer a colación tal vez un tema que puede compararse con el flagelo que vivimos todos los días en Guatemala. No hay uno solo de los municipios, 340 municipios que no se salvan del flagelo de la delincuencia. ¿Y qué sucede cuando usted ve a través de las imágenes y la cobertura que nuestros amigos periodistas que pertenecen a TN23 le llevan a través de su pantalla? Somos una sociedad que está asqueada, literalmente, de lo que está pasando en las calles. Salimos y no sabemos si regresamos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos enfrente en la cámara a este tipo que violentó la integridad física de una niña, de un niño? ¿Qué pasa cuando vemos a 2 sicarios en una moto que asesinan despiadadamente y con total impunidad a una persona que iba en su moto a trabajar? ¿Qué pasa cuando vemos que asesinaron por aquí, asesinaron por allá? Nos asquea ese tema de lo que está pasando en nuestro país. Y yo creo que ninguno de los que estamos hoy acá reunidos, usted de ese lado de la cámara y nosotros acá, estamos o podemos decir, bueno, que siga pasando esto y vemos cómo nos adecuamos. No, estamos hartos. Lo mismo quiero traer a colación y hacer la analogía del hartazgo que llega a tener toda la población con el tema de la conflictividad y buscar problemas porque simplemente quiero yo sobresalir en ese momento y tener mis 15 minutos de fama. Eso es lo que hace que se den este tipo de circunstancias que tú bien explicabas, en donde comunidades perdieron la oportunidad de vivir una fiesta electoral en paz, de poderle demostrar, enseñar a los pequeños en casa qué significa ir a un centro de votación, mostrarle las papeletas, explicarle ese proceso para que tal vez en su corta edad, niños de 8, 9, 10 años, pero que ya absorben lo que ven de papá y mamá. Pero no, ¿verdad? Lo que ven esos niños es a su papá o a su mamá haciendo un relajo en las calles que incluye gasolina, amenazas de muerte, que incluye destrucción, y la paz social literalmente se va a ese bote de la basura porque unos pocos son los que pretenden que se haga conciencia social en función de lo que ellos quieren. Y esto no es así. No. Entonces, yo de verdad quiero insistir y voy a hacerlo a lo largo de este espacio de la campaña electoral, instar a estas fuerzas de seguridad que nos cuidan, que hacen lo posible por cuidarnos. Tenemos elementos de la Policía Nacional Civil que de verdad han incluso dado su vida por los ciudadanos a quienes cuidan. Y de verdad, si usted mira, querido elemento de la PNC, a un hombre o a una mujer que está queriéndose pasar de listo, por favor, haga valer la ley. Que el Estado de Derecho no se lesione porque un pequeño grupúsculo quiere hacer lo que se le da la gana. Así de sencillo. Así que ojalá que se puedan realizar las elecciones en esta segunda vuelta de una forma pacífica, respetando también el orden jurídico y respetando la decisión de los demás. Así es, Sandy. Cerramos así el análisis de la noche, Fernando. Que tengas una excelente noche. Mañana pues continuaremos viendo qué es lo que pasa en el acontecer nacional para estarlo analizando. Yo creo que tú y yo estamos en sintonía. Nos encanta nuestro trabajo porque el narcotráfico cada vez siguen tomando este tipo de acciones a pesar de las últimas acciones que se han hecho. Recordemos que cuando AMLO fue electo como presidente, él había dicho que ya no se iba a hacer esta guerra en contra del narcotráfico. Él decía abrazos, no balas. Pero esa situación, esta medida que está impulsando AMLO no está funcionando del todo bien.
si lo tomamos respecto a estas últimas acciones que han tomado estos cárteles del narcotráfico. Sabemos que en tema de seguridad para México ha sido pues una situación bastante difícil, ¿no? Desde muchos años. Exactamente, que tenemos entonces esa diferencia porque los cárteles de narcotráfico están muy bien establecidos y tienen muy bien dominados los territorios también. Entonces, el Estado tiene una situación bastante difícil que enfrentar. No solamente ese tipo de delincuencia es la que es su mayor reto, sin duda alguna, pero vemos entonces que es una guerra frontal la que ellos están decididos a poder establecer. Un reto muy fuerte. Con muchos recursos también. Bueno, esto es lo que está pasando a nivel nacional y en el mundo. Usted se ha quedado muy bien informado. Lo invitamos para que mañana desde las 9 de la mañana puedan estar sintonizando TN23 porque hay información todo el día. Feliz noche. Feliz noche, hasta la próxima.